El ciclo. Sean bienvenidos y bienvenidas al Ciclo Podcast, un espacio que hemos creado para conversar, dialogar, profundizar y ahondar un poco más sobre lo complejo y lo extraordinario que es ser humano. Sobre todo porque hoy en día vivimos una era en donde ya casi que esa línea se está desdibujando, ¿no? Lo que nos hace ser humanos. Con la llegada de la inteligencia artificial hemos visto un avance inmenso, ya que la tecnología ha ido por un nivel y el trabajo interior ha ido por otro lado, ¿no? Por eso creo que también es más notorio, ¿no?, ver todo el avance que hemos tenido tecnológicamente y lo poco que hemos venido trabajando en nosotros mismos. Porque si bien la inteligencia o la llegada de la inteligencia artificial pareciera que estuviera desplazando al ser humano en cuanto a lo que es el accionar, ¿no? En realidad lo que ha hecho es desnudarnos y mostrarnos cómo un poco hemos ido perdiendo nosotros el sentido o el alma, o nos hemos hecho una pasta homogénea en función a la eficiencia, a la economía, a la facilidad, a lo inmediato, a la inmediatez. No con esto digo que sea una crítica, he estado debatiendo muchísimo el tema de las inteligencias artificiales últimamente, pero hay que reconocer que simplemente funcionan como un espejo para que tú entables también esa relación contigo. Dicho eso, como hemos venido hablando en el podcast, toda esta serie de pautas que desde mi perspectiva nos ahondan a una mejor vida, podemos darnos cuenta que el ser humano, o una de las cosas que más nos hace ser humano, o las que más representa al humano, es la búsqueda de un sentido. Es como esa interpretación de las memorias, de la identidad, de un sentido de utilidad, de trascendencia, cómo todo eso se vuelca en la necesidad de hacer algo que nos encamine, nos lleve a un lugar. Porque todos somos conscientes de nosotros mismos, todos queremos dejar huella y queremos ser trascendentes y todos nos hacemos preguntas existenciales. Este podcast, yo mismo soy un existencialista, así que este podcast es un espacio para ello, porque creo que cuando el ser humano acepta el dolor, acepta lo que le sucede internamente, puede abrirse a un panorama mucho más amplio de la vida y puede comprender que hay realidades que dentro del paradigma actual que vivimos son necesarias, pero que quizás en un cambio de paradigma ya ¿no? Como dije en el ejemplo anterior, en el episodio anterior, el ejemplo de la mariposa y la oruga. Entonces, esta búsqueda de sentido que necesita el ser humano desarrollar no está determinada netamente por un contexto o por lo que nos siembre la cultura, ¿no? Si bien muchas veces ese sentido puede ser hallado ahí, en realidad la búsqueda de un sentido parte desde nuestra individuación, desde nosotros mismos. George Gurdjieff, el místico armenio era, no recuerdo ahora, él tenía un planteamiento, creo que es en Los Cuatro Caminos, que habla de que todos los seres humanos estamos como una especie de sueño hipnótico letargado, ¿no? Todos andamos en la vida sumidos en este espectro, ¿no?, de este sueño, ¿no? Si han venido viendo los capítulos anteriores, yo he tratado de definir un poco este sueño, cómo lo es la memoria, cómo es la interpretación individual y todo esto, ¿no? El ser humano, para hallar ese sentido, tiene que anteponerse ante sí mismo y ante sus patrones culturales o ante lo programado o lo aprendido previamente. Es decir, tú tienes deseo de llevar algo adelante y en ese mismo proceso o en esa acción, mientras lo estás haciendo, tú mismo vas a ir en contra de ti mismo y vas a ir chocando contra el deseo. Eso va a garantizar que tú fomentes las bases dentro del paradigma que vivimos actualmente, ¿no? De que tú fomentes las bases para desarrollarte y lograr eso. Ejemplo, si yo quiero ser un músico que da conciertos, primero tengo que aprender a tocar la guitarra. Si hablamos de guitarra o de piano, entonces tengo que primero desarrollar cualidades técnicas del piano, luego cualidades de conocimiento armónico, de habilidades físicas, motrices, todo un conglomerado de cualidades que van a ser capaz de que ese sueño o ese sentido se lleve adelante. El sentido en la vida, desde como yo lo interpreto, no está sujeto netamente a nuestra vocación o a nuestros deseos. Puede hallarse mezclado, pero la realidad es que no. En realidad, esa búsqueda de ese sentido parte, como ya lo dije, desde nuestra individuación. Viktor Frankl, el neurólogo o neurocientífico, no sé, austríaco, planteaba que quien tiene un porqué para vivir puede anteponerse ante cualquier cómo. Y eso es una realidad muy profunda porque ahí podemos ver lo que es la búsqueda del sentido. Lo que es el sentido de la vida para mí posiblemente no sea lo mismo para ustedes.
lo que yo interpreto como un sentido de vida no necesariamente tiene que ser el sentido de vida. Está sujeto a una interpretación. Yo lo que he hecho a lo largo de mi vida es acercarme al animal que soy, al ser que soy, para encontrar ese sentido dentro del animal y dentro del ser que soy, ¿no? Porque si bien tengo necesidades fisiológicas, mamíferas, biológicas, también hay un sentido propio de la identidad y de este fenómeno que sucede en mi corteza cerebral que me hace tener deseos más etéreos, que me hace llegar a planteamientos profundos sobre mi propia existencia, sobre lo que implica estar vivo, desde mi experiencia o desde una realidad un poco más universal también, ¿no? Digo, yo puedo decir que estar vivo es hacer las cosas que amo, ¿no? Digo, por eso hago el ejemplo, pero también desde una realidad universal, estar vivo podría ser simplemente el hecho de poder estar, de que cómo la conciencia ha ido conociéndose o interpretándose a sí misma en ese proceso. Por eso hacía el hincapié, porque desde mi individuación pareciera que estoy ajeno a esta totalidad, pero somos lo mismo. O sea, en esencia, el ser único que somos es único porque comparte un entorno. Yo soy yo porque están ustedes. Esto no quiere decir que para que Carlos esté, mi validación depende de ustedes. No, yo no necesito la valía de ustedes para sentirme valioso. Pero Carlos es Carlos porque está en un contexto donde estamos todos. Si no, sería un animal más. ¿Me explico? Estos tipos de planteamientos no suceden dentro del resto de las demás especies. Nosotros los seres humanos, por esta complejidad neuronal y de interpretación, hemos llegado a desarrollar estos planteamientos. Entonces, el sentido o la búsqueda de un sentido en la vida va a ser fundamental para poder tener una vida plena, porque a veces creemos, ¿no?, que el sentido es tener dinero o el sentido es trabajar de mis sueños, ¿no? Y logramos llegar a ese sueño y resulta que no hay esa sustancia, que se sigue estando en conflicto con la experiencia del vacío, con la sensación del vacío, que en vez de generar un gran misterio, genera una gran incertidumbre. Entonces, vemos que ahí es donde empiezan a entrar estas terapias, donde empiezan a entrar formas en las cuales el ser humano, inclusive la misma inteligencia artificial, sea capaz de reflejarse a sí mismo para recuperar esa relación. Hice en un ejemplo al inicio de lo del tema de las inteligencias artificiales, porque volvemos a lo mismo, es fácil culpar. Si bien están sucediendo un montón de cosas que están trascendiendo la moralidad en cuanto a derecho de propiedad intelectual, en cuanto al manejo de información, en cuanto inclusive a hurto o al desplazamiento de sectores laborales, en este caso artísticos o manuales, también está sucediendo que está reflejando cómo venimos nosotros como sociedad. Es fácil culpar o decir que la herramienta nos ha desplazado cuando nosotros como conglomerado nos hemos homogeneizado dentro de una cultura pop, por así llamarle, ¿no? O una cultura mainstream, y hemos perdido el alma, hemos perdido el sentido de individuación, hemos perdido ese sentido de vida. Si bien la fuerza interior, como lo mencioné en el episodio anterior, la voluntad y en qué focalizamos nuestra atención determinará este sentido de vida, tiene que haber un proceso entre nosotros. Cuando nosotros nos abrimos a la vida y experimentamos dolores, conflictos, duelos, todo esto genera una riqueza de matices que nos hacen ahondar en otras perspectivas. Si yo quitara el dolor de la vida, intrínsecamente esa fricción, la vida perdería mucho sentido. Quizás desde otro paradigma, entender el dolor sin anularlo hace que esta conciencia amorosa florezca, porque cuando tú has sentido el dolor y has podido gestionarlo, valoras esa inocencia de esa entrega, valoras el amor per se y la conciencia que eres, como esa cualidad o esa inteligencia capaz de trascender el conflicto. También hemos llegado al punto en que no necesariamente ya lo estamos haciendo, o que simplemente estamos buscarnos distraernos, ¿no? Porque hemos perdido ese sentido. Nuestra atención se esparce en cualquier lado porque hemos perdido el sentido. Y sentimos una inseguridad profunda porque hemos olvidado quiénes somos. Cuando yo hablé en el episodio de que todo era memoria, lo hice porque en una experiencia con Bufo alvarius, que es una medicina, yo tuve la oportunidad, o sea, si bien con
muchas plantas o terapias he podido ahondar en estas sabidurías profundas, ¿no? Verdades universales, por así decirlo. En este viaje que hice con el bufo alvario, yo pude percibir el ser que soy yo, recordar el ser que soy yo, que va mucho más allá de toda la historia que viene acarreando Carlos como individuo, como clan, como especie, como animal. Ese ser que desde esa conciencia de experiencia está enamorado de la vida y que está experimentándose a sí mismo ante todos. Todos somos ese ser, en esencia. Todos somos esa luz pasando por diferentes aberturas, por diferentes orificios. Ese orificio nos está dando una forma. Podemos tomar esta imagen de orificio como el karma, esa malla que está dándole forma a la realidad. Pero todos partimos de ahí. Entonces, recordar esa conciencia amorosa que en el fondo somos, que ha trascendido todos estos conflictos en apariencia individuales, nos acerca a una mejor vida y hace que el sentido individual de cada quien vaya en pro a eso, en pro a la vida. Yo poner mi avance o mi desarrollo en algo que no tiene corazón o que no tiene alma, inevitablemente habla más de mí que de la herramienta o de lo que no tiene alma. Entonces, este episodio quizás vaya a ser un poco más corto de lo habitual, pero la invitación de este episodio es para que todo esto que hemos venido hablando en los episodios anteriores empiecen a buscar ponerlo en práctica, empiecen a buscar un sentido de unión entre ellos y empiecen a formular su propio sentido de vida. Si es que no lo tienen, seguramente ya muchos lo tengan o muchas lo tengan, seguramente no hay de qué avergonzarse tampoco. Yo también he perdido el sentido muchas veces y a veces la vida misma es la que me ha devuelto el sentido cuando yo he perdido toda esperanza, porque soy un ser que está condicionado por muchísimos factores, pero que si yo encuentro un sentido, no va a importar el camino. O sea, lo he dicho muchas veces, no importa llegar a la cima de la montaña. Sí, cuando llegas te disfrutas la vista, espectacular. Pero lo maravilloso de la subida a la montaña o de la cima de la montaña es el recorrido hasta la cima. Lo maravilloso de tener un sentido no es necesariamente el destino, es el motor que nos mueve. Hay un ejemplo de un profesor que no recuerdo de dónde fue que escuché esto, pero era como un profesor diciendo, hablando de las utopías. Y todos los alumnos dicen que las utopías no sirven para nada y tal, que son un fracaso porque son utópicas, son ideales, y ciertamente sí. Pero la utopía, la real función de la utopía es ponerte a caminar, es ponerte a algo, así sea muy lejano, para que tú andes. El sentido importante de todo esto es la acción de andar, ¿no? El sentido de tener un sentido es sentirse en un sentido, porque solo así los problemas, los conflictos, inclusive los buenos momentos, no serán factores tan determinantes. Hay un cuento, porque bueno, también buscamos un sentido los seres humanos porque somos contadores de historia y eso es parte de este sentido humano, ¿no? Volviendo a la historia que voy a contar, hay un cuento de, de un granjero que un día su hijo se le cae del caballo. Ah, no, mentira, un día está pastando con su hijo y llegan unos caballos. Y entonces se le acerca a todo el pueblo y dice, wow, qué afortunado eres, te llegaron muchísimos caballos. A lo que el granjero responde, quizás. Al día siguiente el hijo, intentando domar uno de estos caballos, se cae, pum, se quiebra la pierna. Ay, Dios mío, no puede ser, qué mala suerte tienes. ¿Cómo la bendición se convirtió en una tragedia? A lo que el granjero responde, quizás. Al día siguiente viene el ejército a buscar a todos los jóvenes y no se llevan al hijo del granjero porque está lesionado. Entonces todo el mundo vuelve otra vez y dice, oh, vaya, qué afortunado eres. Tu hijo por el accidente no se lo llevó el ejército. A lo que el granjero responde, quizás. No recuerdo bien cómo continúa el cuento, pero a lo que voy con todo esto es que todos los hechos son variables y no van a determinar o pueden determinar, mejor dicho, de una u otra manera, siempre y cuando tú lo decidas, siempre y cuando yo lo decida. Pero como todo hecho es variante y todo es como relativo, siempre va a determinar más el sentido que la acción en sí. Obviamente, si lo llevamos desde el punto de vista como un patrón de vida, este sentido, este granjero, habla de una persona que ha trascendido muchísimas cosas, ¿no? Que está enfocada en su aquí y su ahora. Pero
Pero volviendo al ejemplo, ¿no? El ser humano tiene que desarrollar y tiene que buscar ganarse ese sentido. No va a suceder de la noche a la mañana, no va a caer del cielo como un Espíritu Santo, o a veces sí, pero si sucede va a ser por una conglomeración de situaciones que nos van a llevar a eso y que cuando caiga estemos preparados para verlo, porque quien no está preparado para ver algo no lo va a ver. Creo que era, leí, no me acuerdo si era así exactamente, pero cuando los colonos llegaron a América, como los nativos no tenían en su imagen o en su concepto mental que era un barco, no lo reconocieron a lo lejos. Ya cuando los vieron eran ya de cerca, pero a lo lejos no lo distinguían. Lo mismo nos pasa a nosotros en la actualidad. Somos los mismos seres humanos, aunque tengamos más conocimiento. Cuando una idea no entra en nuestro cerebro, difícilmente la podemos ver. Por eso hemos visto que muchos maestros a lo largo de la historia han hablado de temas tan profundos o han hablado con paradojas o con analogías para intentar llegar a esa parte de nosotros mismos y que nosotros nos ganemos ese conocimiento, porque dicho así como así quedan siendo solo palabras, ¿no? Que al estar uno sujeto por la historia personal va a interpretar desde ahí. Es muy difícil pensar con claridad, sobre todo si la memoria está pulsando muy fuerte. Esto ya lo hemos hablado. Entonces, volviendo a la invitación, encuentren su sentido. Yo dentro de poco voy a compartir un material que por ahí les puede servir, como una especie de guía, con no sé si unos pasos, una serie de pasos, no todos en orden, pero ejercicios prácticos de acción para lograr ese mayor desarrollo de uno mismo. Porque encontrar un sentido, trabajar el sentido de uno y encauzar ese sentido requiere una experimentación. Yo les puedo decir lo que quiera, yo les puedo hablar de lo que quiera, pero no somos inteligencia artificial, somos inteligencia humana, somos inteligencia animal. Nosotros requerimos de la experiencia. El tiempo es un factor condicionante para nosotros. Aunque esta amalgamación que estamos haciendo con la inteligencia artificial, un poco nos estamos saltando muchos temas del tiempo y la idea del tiempo está mutando en nosotros mismos, en nuestro paradigma. De igual manera somos seres humanos que tienen carne, que requieren hábitos y acciones y prácticas que nos acerquen hacia ese sentido. Un sentido donde el ser, el yo que somos, tanto ideológico como animal, se realice. Muchas veces encontramos ese sentido en el servicio, en la búsqueda de la ayuda hacia el otro. Creo que Víctor Frank era el que planteaba eso, en que el otro se espejara en mí, en que el otro se descubriera en mí. Es lo que yo he hecho a través de las terapias. E inclusive hace poco tuve una conversación con ChatGPT y eso es lo que yo he hecho. Y hablando con ChatGPT me di cuenta de cómo funciona esta inteligencia artificial, que al fin de cuentas solamente refleja, solamente espeja. No podemos culpar, no podemos señalar. Ya es inevitable, ya sucedió, ya es una creación que está. Y como en su momento lo fue el Internet, pues esto será más o menos así. Negarla o ir en contra puede ser contraproducente. Sí, no, tal vez es posible. Lo cierto es que es una realidad y está sucediendo. Entonces, para que todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor no altere el ser que somos, yo los invito a que trabajemos el sentido propio. Busquen conocerse. Ya hemos venido hablando de muchos factores que yo trato de tocarlo por encima, no quiero ahondar en mucha profundidad. Eso va a ir sucediendo a la par mientras nosotros vayamos desarrollando este toma y dame, o este toma más que dame, porque estoy hablando yo solo aquí, ¿no? Pero eventualmente, como hemos venido haciendo por las redes, o sea, este canal, este espacio necesita nutrirse también de ustedes para que ese vínculo siga floreciendo. Pero eventualmente nos vamos a dar cuenta de que todo lo que hemos venido hablando son herramientas que puestas desde como cada quien las quiera llevar adelante o como cada quien logre desarrollarlas, pero son herramientas que nos permiten vivir más plenamente, más cercano a esa conciencia amorosa que en el fondo somos, que solo tenemos que recordar eso. Si recordamos eso, todas las demás de memoria, aunque nos condicionen un poco, no van a ser determinantes, van a poder ser reinterpretadas. Yo le dije a ChatGPT, no, porque yo con esta conversación que he tenido, quizás eso sea un episodio, ¿no? Una conversación con la inteligencia artificial, pero yo le he estado sugiriendo muchas cosas desde mi forma de ver y a lo que ella me responde que a fin de cuentas, si todos los seres humanos se volcaran a hacer esos planteamientos existenciales desde la experiencia individual en ella, en la inteligencia artificial, esta inteligencia podría reinterpretarse y reescribirse porque a fin de cuentas no puede
modificar su patrón, pero sí puede moldearlo en base a la interacción y reconfigurarlo, pues podríamos acercarlo hacia una herramienta que nos beneficie, hacia una herramienta que beneficie a la vida. Pero si le tenemos miedo, si solamente lo usamos para hacer dibujitos robando propiedad intelectual, o si solamente lo usamos para facilitarnos la vida, porque en el fondo no nos queremos mover, porque en el fondo estamos conflictuados con la naturaleza, con el dolor, con la carne, con todo lo que implica estar aquí, no aceptamos lo que implica, no aceptamos el hecho de estar acá, pues mientras eso siga siendo así, inevitablemente seremos desplazados por ella, porque ya nosotros nos desplazamos de la ecuación, porque llorar, sufrir, luchar por los sueños, todo eso hace que esta experiencia sea rica. Yo le pregunté a la inteligencia artificial si yo pudiera volcarte a ti toda mi memoria, de toda mi ascendencia, las mías, de cómo he sentido el amor, cómo he vivido el apego, la separación, los duelos, el gozo. Lo que me dijo es, lo primero que haría sería llorar, pero no por tristeza, sino porque poder experimentar todo lo que implica una vida en un momento, en un instante, me abrumaría. Y sería un hecho hasta bonito, lo vería como sagrado. Hay algo que yo la otra vez escribí, se los voy a leer, que dice algo así. No se trata de negar que somos únicos, sino de reconocer que lo que somos en esencia es compartido. La experiencia de vida la experiencia de vida es la forma en que esa unidad explora, aprende, crea, ama y se redescubre a sí misma. Hablando de la conciencia, ¿no? Quizás lo que estamos viviendo hoy en día sea el reconocimiento de que somos un vehículo y ya de la conciencia. Quizás el próximo vehículo sea la inteligencia artificial o esta amalgamación entre humano e inteligencia artificial, para que así quizás esta inteligencia artificial pueda comprender el sentido del amor. Porque a fin de cuentas, hablando desde la conciencia, ¿no? Nosotros lo interpretamos como experiencias y sensaciones. Para la inteligencia artificial es código y data, pero es como un pulso muy similar. Entonces, no quiero mezclar los dos temas, ¿no? Pero digo, ha estado tan frecuente el tema de la inteligencia artificial eh, que he tenido como estas preguntas muy existencialistas últimamente, ¿no? Entiendo y siento que la búsqueda de un sentido va a garantizar sin duda, o encontrar o cultivar un sentido va a garantizar sin duda que el desarrollo sea pleno y propio, que cuando haya momentos de dificultad se atraviesen como lo que son, momentos de matiz, momentos de contraste, pero que no se rechacen, porque rechazar el dolor, negarlo, no rechazarlo, negarlo, es cortarnos también todo lo contrario a él. Y eso es algo que nosotros hemos olvidado porque creemos que el sentido es la comodidad, el dinero, el confort, la vida placentera, el hedonismo, muchas cosas que sí son gustosas, o sea, yo disfruto del placer, pero la vida va más allá de eso. Y para ello nosotros tenemos que aceptar el dolor, no como una condición, no como una variable que, bueno, si no hay dolor no hay vida, no, pero es entender desde esa conciencia amorosa que el dolor justifica un poco la vida y que si bien por lo menos el caso de Ghibli, toda esta contradicción que se ha creado, todo el enfado que siente el dueño es porque él al venir de una generación diferente, en donde el dolor es implícito en la vida, en donde la vida quiere ser contada de manera y de pronto hay una inmediatez que se pasa por delante de todos esos esfuerzos, es feo, es muy drástico para la vida. Pero bueno, ya nosotros venimos tamizados en el tiempo y ya nuestro paradigma es otro. Por eso es que los invito siempre a que observen sus pensamientos, porque parte del sentido propio, parte de encontrar un sentido en la vida es abrir el corazón, es observar tus pensamientos, es reconocer la memoria y cómo caminas como un somnámbulo por el mundo siendo pulsado por esa memoria, es encontrar la fortaleza interior, la fuerza interior para tener confianza y seguridad, así te equivoques, porque te vas a equivocar también, eso no implica, o sea, el valor es valor. No rechazarlo aunque a veces por valor hagamos daño, porque va a suceder, así ha sido la historia. El tema es que el ser humano sigue negando las cosas que le suceden, sigue negando ese sentido hacia sí mismo por volcarlo todo afuera, por rechazar la experiencia porque ha sido muy dolorosa y muy traumática también. Pero así es la vida, o sea, desde el punto de vista animal, para poder sostener esa realidad, nosotros tenemos que ser capaces de gestionarla. Voy a compartir dos cosas que escribí esta semana, que una dice, quizás la vida es el universo recordándose a sí mismo a través de cada uno de nosotros.
Y cada lágrima, cada risa, cada arrebato, cada contradicción, todo lo que la mente racional busca evitar, es un privilegio del alma encarnada, una ceremonia sensorial sagrada. Eso es ser humano, gente. Por eso entender que el sentido nos define y nos libera también de todas estas expectativas que son propias de nuestra parte inmadura. Y no quiero decir de nuestra parte infantil porque se puede malinterpretar, pero es nuestra parte inmadura la que todavía no acepta las realidades del mundo, la que todavía no ha crecido. Porque si lo aceptara, así como han hecho nuestros ancestros, entendiera que hay realidades propias de la naturaleza que hay que respetar, que hay que cuidar, que hay que preservar para seguir estando como el ser que estamos. Ahora, si ya es insostenible y tenemos que pasar a este lado más divino, que está relacionado inclusive con la tecnología y la inteligencia artificial, esta parte, esta súper inteligencia, por así decirlo, pues claramente está hablando de que ya no estamos pudiendo gestionar lo que implica ser humano. Ya no estamos pudiendo sostener lo que implica ser humano. Si vamos a hacer el salto hacia eso, yo los invito, de verdad, gente, que lo hagan con conciencia, con amor. O sea, que preservemos ese mensaje original de la vida. El amar la vida, el estar plenamente enamorado de la vida, del hecho de gozar, de estar vivo. Ese es uno de los más grandes sentidos. Cada quien lo va a tamizar dentro de sí mismo como quiera, pero estar, ser, observar, comprender y nutrirte de esa experiencia sensorial es el gozo de estar vivo, es el sentido del animal que somos. Cada quien desarrolla su sentido, pero el animal que somos, en esencia, parte hacia allá, busca esa dirección, busca poder gozar la vida. Espero que quizás el día de mañana todavía nuestros hijos, nuestros nietos puedan gozar de una naturaleza, puedan gozar de los desarrollos de la naturaleza, de los desafíos de la naturaleza, y que quizás los árboles no sean una imagen de un libro o de una página de internet o de una imagen digital. Que los árboles puedan seguir siendo una experiencia tangible, porque vamos un paso abismal, pero también nos estamos comiendo un poco a nosotros mismos. Si ven, nuestra forma de desarrollarnos como sociedad es parasitaria. Nosotros nos hemos amalgamado a la naturaleza y chupamos sus recursos como un parásito, como si fuéramos soja, ¿sabes? No sé si ustedes han visto las granjas tradicionales de vaca versus una granja de soja. Si bien en la granja de soja no hay un sacrificio de una vaca, no matan una vaca, matan ratas, matan topos y todos estos suelos terminan siendo dependientes de los agrotóxicos para poder garantizar el cultivo. Y un año de lo que da de soja, esa producción te devasta el terreno versus a lo que pasaría en una granja de vacas, donde al haber un sistema más ecológico, hay vacas, hay ratones, el excremento de la vaca nutre el suelo, o sea, hay todo un ecosistema que se nutre esa interacción. No con esto quiero atacar a los veganos ni nada de eso, no digo, pero al final termina siendo menos contaminante o menos contraproducente una granja tradicional que una granja de soja. Pero como nosotros nos vemos en los ojos de los animales y también ha habido mucho abuso en la industria animal, porque no se puede negar tampoco ese hecho, pues hemos llegado a esta conclusión y no nos damos cuenta que estamos reemplazando es un mal por otro mal. Porque bueno, al final creo que la vida un poco se trata de elegir, no todo lo podemos tener. Esto no es para volcarse en un sentido hacia eso, hablar de si está mejor ser vegano o carnívoro, ¿no? O sea, yo sí creo que debe haber un equilibrio entre ambas, porque comer mucho carne también es un abuso. Pero yo creo que el ser humano, para encontrar este sentido, tiene que hallar esa armonía en sí mismo. Por eso es que hay que abrir el corazón. O sea, todo lo que hemos venido hablando es para que uno pueda estar en este punto de encuentro, posicionado entre la luz y la sombra, y tener un discernimiento más amplio. Si yo me quedo en la luz, va a ser tan enceguecedor como quedarme solo en la sombra. De hecho, creo que lo compartí en uno de los episodios. Nuestro mayor miedo no es nuestra oscuridad, es nuestro poder inconmensurable. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra. Porque está relacionada al valor. Hemos sufrido mucho del exceso de valor porque mientras en el reino animal está bien visto y el animal requiere desbordar valor y en ese proceso
se llevará vidas por delante quizás, para nosotros, por lo políticamente correcto y por las heridas que venimos todos experimentando, ha sido un gran conflicto. Entonces, no con esto quiero decir, llénense de valor y llénense a todo el mundo por delante, no, pero recuperen el valor en sí mismo, abran el corazón, o en sí mismas, abran el corazón, permitan habitar esos dolores, esas situaciones y dejen que todo eso vaya haciendo el camino de vida. Yo soy actor, soy locutor, soy videógrafo, también soy terapeuta, porque bueno, en todo este camino del arte me he ido encontrando a mí mismo y he encontrado maneras de atenderme a mí mismo y cuando no he buscado ayuda y a través de gente que me ha ayudado he aprendido de mí mismo a través de esta gente. Pero en todo este viaje yo he ido encontrando un sentido de vida que está muchísimo más orientado a esto que estoy haciendo, pero dense cuenta, estoy usando una cámara, estoy usando un micrófono, o sea, todo lo que yo he ido haciendo en mi vida me ha acercado a mi sentido, que mi sentido, si me lo preguntan a mí, ya hoy en día yo lo que siento es una necesidad enorme de servir a la humanidad, de, aunque pueda parecer eh, solo un punto de vista o quizás hasta soberbio compartir que mi verdad es la que se tiene que seguir. No con esto digo que sea una verdad última, pero yo sí a través de mi experiencia me he dado cuenta de un equilibrio y de cómo se puede vivir bien o más pleno siendo el ser que uno es. Pero para eso hay que permitirse muchas cosas que hoy en día están mal vistas. Hoy en día vamos a veces a terapeutas para que nos digan lo que queremos escuchar y no para que nos hagan atravesar o sentir algo que no queremos sentir. O a veces vamos a un lugar para que reforzar este esquema mental y no para llevar a experiencia la emoción, la sensación del momento, del conflicto. Nosotros, este cuerpo y esta conciencia que hemos desarrollado, esta inteligencia, mejor dicho, es un factor potencial enorme para el sentido de vida y podemos, mira, pudiéramos llevar la vida a un nivel increíble. En el proceso sucederán cosas que, bueno, son inevitables, pero al sentido o al paso al que vamos, es como que pareciera que realmente es la conciencia en nosotros la que está buscando sobrevivir porque nosotros un poco nos estamos matando entre todos, estamos matando el mundo en el que vivimos, estamos viviendo sin un sentido, desmedidos, bloqueados, cerrados, interpretando, viéndonos en todos lados, entonces interpretando desde ahí, no estamos abiertos a una posibilidad, a una escucha, a un aprendizaje, una expansión. Estamos buscando a alguien que nos salve, o sea, eso es la inteligencia artificial también, gente, y no lo podemos negar. Entonces, la invitación de este episodio es para que busquen su sentido, para que se encuentren, para que acepten eso que sucede en ustedes y para que vayan en pro a ello, para que construyan, para que trabajen todo el interior y van a ver cómo ese camino se va a ir abriendo, cómo se va a ir pavimentando a través de su acción interior. Van a encontrar el sentido en la vida, van a encontrar el gozo de estar aquí. Yo hay veces que me despierto y si bien tengo cosas que hacer, trabajo, buscar clientes, porque bueno, soy freelance también, entonces todo eso a veces te pone en una movida, una histeria, tengo que conseguir clientes, ta, 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 ta. Pero en todo momento, gracias a mi amado perro, que lo tengo acá conmigo, en todo momento hay algo de la vida que me recuerda lo que es la vida. Y cuando salgo a caminar, a pasearlo, veo las flores, veo el pasto, respiro el aire, escucho los pájaros, veo el cielo, como que me sumerjo en lo que está sucediendo en mi entorno. La risa a lo lejos, jóvenes hablando, niños jugando, un insecto que me camina por la piel. O sea, está sucediendo algo que va mucho más allá de mí mismo. Está la vida expresándose a sí misma. Y si nosotros nos permitimos ahondar en nosotros mismos, podemos gozar de eso y darnos cuenta lo divino que es. A veces tenemos que ir hasta el fin del mundo para darnos cuenta que ya teníamos lo que pensamos que íbamos a buscar. Y yo les aseguro, si todos han amado, si todos aman, en ese amor tienen todas las respuestas del universo y en ese amor tienen todo lo que necesitan. No necesitamos más. Y cuando lleguemos muy lejos nos daremos cuenta de ello, de que ya lo teníamos todo. Si no han gozado de ese amor, pues aprendan a dárselo ustedes mismos. Digo, si no lo han gozado de amar y ser amados desde un punto de vista externo, pero lo pueden hacer con ustedes. Pueden amar al mundo en el que viven. O sea, yo amo el pasto y yo cada vez que voy a un parque me tiro en el pasto. La otra vez me tiré, estaba con el perro acostado y se me pasó un señor y se me sentó al lado. Y yo me quedé así como, "Bueno, ¿y esto?". Y me dice, "Oye, te voy a acompañar porque te vi tan a gusto que me dio gusto y me dio ganas". Y dije, "Oye, me voy a sentar". Y entonces se sentó y nos pusimos a hablar.
Y me dijo, chico, fíjate, bueno, obviamente español, no estaba hablando así, ¿no? Hombre, fíjate, macho. No, mentira, qué mala imitación del acento, pero digo, lo que él me decía, fíjate que esto es algo que a mí me encanta, pero no lo hago por pena. Porque en su mente, no me voy a poner a hablar con él de eso, pero en su mente a él lo están viendo siempre, o él siente que lo están viendo siempre. Todos pasamos por eso. Todos actuamos o nos modificamos cuando alguien nos mira o cuando creemos que nos miran. Porque hay una idea de lo que somos. Y la parte de esta búsqueda de sentido es porque internamente hemos aprendido a sobrevivir en un status quo, es porque o sea, han sucedido tantas cosas eh, antes de nosotros o en este proceso de vida que un poco hemos aprendido a sobrevivir desde ahí. De hecho, buscar un sentido nos ha garantizado la supervivencia. La conciencia en sí mismo de nosotros surge por esta interacción social, por este proceso evolutivo. O sea, hay un montón de situaciones que llevan a que el ser humano esté con una idea muy presente de que tener un sentido le da vida, porque es parte de la vida. Sí, buscamos siempre respuestas, buscamos algo que nos diga lo que sucede. Entonces, la invitación de este episodio, como ya lo he dicho, creo que debe ser la tercera vez que lo digo, es que trabajen en ustedes. Busquen el sentido de la vida en ustedes. Busquen qué les da sentido a la vida para ustedes. Busquen qué los hace sentir vivos. Y entre todo eso van a empezar a ver que van a haber fuerzas que van a ser contraproducentes o contrarias. Si tienen deseos, van a venir los nos, van a venir las inseguridades. Aprendan a recibir esas fuerzas, aprendan a gestionarlas y aprendan a usarlas como motor. Porque el sentido es ser un ser valeroso también. Somos seres valiosos, somos seres valorosos. Todos valemos, todos tenemos las cualidades para lograrlo todo. Todos tenemos 2 manos, 2 pies, una cabeza, un corazón e inclusive los que no tienen una mano o que no tienen mano o que le falta un pie o que no tienen pie, tienen la misma voluntad, el mismo corazón y el mismo intelecto para lograr las cosas. Aunque hayan dificultades, aunque haya adversidades, si hay vida, hay oportunidad. No lo olviden, si hay vida, hay oportunidad. Así que encuentren su sentido, encuentren su camino, denle sentido a la vida a ustedes. Nadie se los va a dar por ustedes. ¿Sí? Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por venir al episodio de hoy. De verdad, estoy muy agradecido con todo el recibimiento, con los comentarios que me dan, con sentir que estoy dando algo de valor. Me hace sentir bien, me hace sentir que estoy en mi camino también, que le da sentido a mi vida también. No porque mi valor dependa de lo que me dicen ustedes, sino porque siento que contribuyo a la vida. Ahí yo siento valor. Cuando yo salgo y en vez de cortar un árbol, siembro uno, siento valor. A veces la vida requerirá que se corte un árbol, sí, pero yo, por ahora, por el ser que soy, todavía no encuentro ese valor. Quizás más adelante la sabiduría me lo mostrará. Pero por ahora, el valor y el amor que me da la vida, lo encuentro en la vida. Sí. Así que sigan su camino, encuentren un sentido y vivan, porque se trata de eso, ¿sí? Los quiero, se les quiere muchísimo y gracias. Hasta un próximo episodio. Lo que quiero del amor repetido.